Volvemos, seguimos en la tertulia de los viernes, hoy en 5 de abril del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y Fernando Butazzoni. ¿Por qué? Al segundo Fuiste lugar. promovido, pasaste al segundo lugar en el ranking de presentaciones. Qué placer estar en eso. Bueno, segundo de nuestros puntos en el orden del día. La semana pasada tuvo lugar en Córdoba, Argentina, el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. El foro, organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española, llevó este año el lema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. Entre las más de 100 ponencias que se presentaron, hubo varias reivindicaciones, sobre todo de eruditos argentinos, sobre el papel que está jugando América en el futuro y el desarrollo de este idioma. En esa línea se cuestionó el monopolio de España sobre la denominación de la lengua, siendo que ese país, el país europeo, aporta menos del 10% de los hablantes en español. Incluso se llegó a proponer el cambio de nombre del Congreso para denominarlo Congreso Internacional de la Lengua Hispanoamericana. Varios escritores y académicos pidieron además que desde España se reconozca la variación natural de la lengua. Uno de los discursos más aplaudidos, por ejemplo, fue el del poeta argentino Jorge Fondebrider. Dijo, por ejemplo, yo no hablo español, hablo la variante rioplatense del castellano. Y después criticó lo que, en su opinión, es un intento de las instituciones y empresas españolas de hacerse con los beneficios simbólicos y, por ende, económicos de un idioma con cerca de 500 millones de hablantes, es decir, de potenciales clientes. No fue el único que arrancó para ese lado. ¿Por qué hablan como hablan los personajes en los programas infantiles enlatados? ¿Por qué se subtitula una película de un castellano a otro, como sucedió con la ya citada Roma y sucede en tantas otras? ¿Es porque los españoles no comprenden la palabra orilla y necesitan que se la traduzca como borde? ¿O se trata de simplificar y uniformar para atraer el mayor número posible de espectadores hacia una película o una serie que pueden generar mucho dinero? Capitales multinacionales promueven la ampliación del mercado del castellano en su modalidad española o en lo que llaman americano neutro para, en lo uniforme y hegemónico, reforzar el monopolio de la lengua como negocio. Buscan un idioma de modalidad única para tantos hablantes de culturas tan distintas a costa de su depredación, del mismo modo que los monocultivos en su búsqueda desmedida de dinero van contra la riqueza del suelo y la diversidad que nos ofrece la naturaleza. Así hablaba la escritora cordobesa María Teresa Andrueto, que en la clausura misma, en la última sesión, generó mucha polémica con esta intervención larga, 35, 40 minutos. La escuchamos esta semana en la tarde de Radio Mundo. Bueno, ¿quién empieza? El miembro de la academia. Eso. Bueno, Juan Grompone. No tires bomba, Juan. No, para nada. Voy a decir lo que me digo siempre. Yo creo que esto de cambiarle el nombre a la lengua española es la misma idiotez que el lenguaje inclusivo. Sería como pensar que cambiando el nombre de la palabra va a cambiar la realidad, ¿no? Sería como llamar angloamericano al inglés, o mejor, angloamérico-oceánico al inglés, porque está hablado en varios continentes. Y que tal, mucho mejor, más divertido sería el latín, por ejemplo, se podría llamar latifranco-ilirio-africano. Y todavía muchísimo más largo, ¿no? Porque para comprender todas las vertientes que ha tenido el latín en el Imperio Romano, ¿no? Lo que es indudable es que esa es la lengua que se generó en España, inclusive en un pedacito de España, porque esto originalmente era de Castilla, la lengua de Castilla. Inclusive cuando yo era niño no se le llamaba español, se le llamaba castellano, palabra que ha sido reemplazada por español, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que hay que recordar siempre la frase de Bernard Shaw, diciendo que Estados Unidos e Inglaterra son dos países separados por la misma lengua. Es decir, que lo que es esencial del español es ser 500 millones o más de hablantes y que tenemos que estar unidos por la misma lengua y no separados. Es decir, conservar la unidad de la lengua con todas sus variantes y con toda su complejidad y con todos sus dialectos es muy importante, pero tiene que haber una conservación de ese tesoro internacional que es tener una lengua hablada por 22 países y 500 millones de personas.
¿Cómo se cuida ese tesoro? Por ahí viene el debate, ¿o no? Bueno, para eso existe la Real Academia Española, la Asociación de las Lenguas de las 22 academias españolas, y esos procuran conservar todas las variantes y todos los significados. Ana. Eso genera un equilibrio inestable entre las instituciones que necesariamente deben regular y que deben existir, porque si no hubiera una regulación de la lengua dejaríamos de poder entendernos, y el crecimiento y la recreación constante que la lengua hace de sí misma, sobre todo cuando es una lengua que se habla por lo menos por millones de personas en las dos orillas del océano, o bordes, como quieren los españoles, y que eso significa que está todo el tiempo aumentando su condición original, la original de la lengua, que es ser mestiza. Porque alguna de las cosas que se dijo en ese congreso, en donde yo entiendo la intención es reconocer que la lengua es algo vivo y rico y reclamar desde uno de sus orillas más populosas y más en proceso de cambio permanente, en contra de esa centralidad que hace España y que se vincula con que la lengua está en la boca de la gente y por lo tanto inmersa en un mercado. Son cuestiones de mercado las que se cuestionan acá, ¿no? Las que se pusieron sobre el tapete. Es qué pasa cuando se subtitula una película como la de Cuarón, que generó una especie de ofensa, pero yo conozco mucha gente que ha dicho, ¿y cuándo van a subtitular las películas españolas? Porque entre que suspiran y hablan siempre como en secreto y tienen algunos grasejos que no logro entender del todo, preciso traductor, y la música de fondo. Una cosa es subtitular, otra cosa es doblar. Exacto. Otra cosa es doblar. ¿Qué son hay grasejos? gente que dice... ¿Qué son grasejos? Bueno, palabras que tienen... No, porque que como no tienen su gracia. Entonces, yo creo que la cuestión que se plantea acá es en contra del mercado, es en contra de la centralidad que tiene lo castellano respecto a esas orillas tan vivas y tan mestizas. Pero cuando dicen en Hispanoamérica la lengua es mestiza, ojo, y en España, ¿qué se creen? Todo lo que empieza con una L, para empezar, es de origen árabe, y ahí están, yo qué sé, desde los griegos, los romanos en adelante, hay rastros y fragmentos que pertenecen a distintos pueblos y momentos históricos. Yo creo que el futuro de la lengua es discutir eternamente, porque además, como una de las cosas más lindas que dijo Andrueto, con la cual estoy de acuerdo en unas cosas y en otras no, es que el lenguaje es un lugar de desobediencia, porque poner el nombre a las cosas es darle una categoría conceptual que precede al objeto, y ese es un terreno de disputa de significación, y el lenguaje siempre va a ser como lo dijo Humberto Eco, ¿no? El primer lugar en la trinchera semiológica, ¿no? Un lugar de lucha y combate. Qué serio te mira Fernando. No, muy atento, escuchando. Yo suscribo casi plenamente lo que decía Juan, porque incluso lo anoté acá, ¿no? Lo que se está construyendo a partir de... Porque, a ver, estos señalamientos que surgieron en el Congreso en Córdoba vienen de atrás, son el resultado de otros incluso estudios, trabajos, etcétera, que creo que parten de una base totalmente errónea. La academia, ni la Real Academia en España, ni las academias, son las que regulan la lengua. Lo que hacen básicamente es recoger y establecer, digamos, cuál es actualmente el uso que se le da a las palabras. No dice, esta palabra no se puede usar, porque sería ridículo además. Pero lo que se está construyendo con todas estas movidas vinculadas al lenguaje, estas idioteces o estupideces, como decía Juan, es una especie de torre de Babel. Es una torre de Babel que se construye con varios pilares. Los discursos políticamente correctos es un pilar básico de estas reivindicaciones intrascendentes. Las modas o tendencias, que son las que llevan y traen determinadas posturas, sobre todo en las academias y en los famosos papers que circulan por todo el mundo a velocidad de vértigo.
la ignorancia de muchos de los que hacen estos planteos, incluidos algunos, por ejemplo, de von der Wrieder, que fue el que leí más detalladamente, y la frivolidad intelectual de algunas personas o grupos. Entonces, yo pensaba, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, el todos y todas, que terminó siendo el todes y el tots, ¿en qué convierte al idioma, que es algo básicamente económico, algo de economía? ¿En qué lo convierte? En un zafraslafra incomprensible. La negritud, por ejemplo. En Estados Unidos, black people es un negro. Acá, negro, por modas de los años 2000 o 90 o 2000, se ha convertido en una especie de palabra malsonante o incluso racista. Cuando prácticamente en todos los idiomas, en inglés, en francés, en alemán, la palabra negro para designar a una persona de origen o de ascendencia o de raíces africanas está plenamente aceptada, y tienen sus variantes que sí son despectivas, como nigger en inglés, bueno, otras. En la vida social nos pasa todos los días. Ahora hay personas que están en situación de calle, pero somos unos hipócritas. O hay personas que están privadas de libertad. Están presos, señores. Existe una palabra en el idioma que es que una persona está presa. Y me parece que eso es lo que genera la construcción de esto que va a terminar siendo una torre o una torre de Babel, sí, en el que no nos vamos a poder entender entre nosotros, cuando desde hace 40 años nosotros escuchamos, o nosotros, yo no, pero digo, mis madres y mi madre y mis tías, etcétera, escuchaban telenovelas en un neutro, en un mexicano neutro comprensible, o en otra variante del idioma español o castellano, porque la lengua, además, la Academia de la Lengua además dice que el castellano y el español son las formas de designar al idioma que se habla en América, en Hispanoamérica. Me parece que es lamentable que un encuentro que tuvo, por otro lado, un altísimo nivel en algunas ponencias, se haya convertido en una plataforma para estas frivolidades intelectuales que lo único que hacen es perjudicar la comunicación y el desarrollo y la incomprensión, además generar incomprensión entre mucha gente que de repente estaba interesada en lo que pasaba en el Congreso de la Lengua y termina sin entender un pomo, porque no se dan, claro, porque es incomprensible cómo esta gente tan docta termina diciendo semejantes tonterías. Te quiero ver. Mejor dicho, te quiero escuchar, Gonzalo, a ver cómo salís en último lugar. Voy a aportar, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, no tengo nada para añadir, pero voy a decir un dato que no se ha hablado. Los 577 millones de hispanoparlantes representan el 7.8% de la población mundial, pero solo, esto le va a interesar mucho a Juan, el 6.9% de la riqueza, mientras que los angloparlantes representan el 32.4% de la riqueza mundial. Y es por eso que el lenguaje técnico es un lenguaje que está dominado por los anglos, está dominado por el inglés. Ahora, yo creo que hay dos cosas acá. Una cosa es la belleza del idioma, la poesía, la linda escritura, es una cosa. Y la otra cosa es la practicidad de comunicarte con la gente. Y el inglés tiene una cosa que es muy práctica. Y yo pienso y espero que en el futuro, para comunicarse entre los seres humanos de los 7.000 millones de todo el mundo, se utilice un inglés que tiene cosas muy prácticas, como ser de que las cosas no tienen sexo. No sé, ustedes sabrán que a la gente angloparlante le hace mucha gracia que las cosas tengan sexo. Sí. Que una silla sea femenino y que un sillón sea masculino. Y te dicen, and why? No, explicarle. Sí. No tiene sentido. Le estoy dando clases de español a mis explicarle por qué a mis vecinas norteamericanas, y la pregunta fue, se les cayó la quijada y me dijeron, ¿what? Claro, y es absurdo. Ahora, es parte de la lengua española. Si querés cambiar eso, como decía Fernando, cuando lo que dijeron ustedes tres, tenés que cambiar toda la estructura de la lengua, porque está hecho así. Y vos tenés que aceptar que la violencia es femenina, pero el femicidio es masculino. ¿Por qué? Y yo qué sé, ¿por qué? Quedó así.
no tiene la culpa nadie. No podés que mezclar estas cosas, porque no tiene sentido. Entonces yo creo que a mí me encanta que haya estos debates sobre la lengua, porque me parece que la enriquece y que aparecen palabras nuevas como gracejo, por ejemplo, que yo nunca había escuchado en mi vida. Es viejísima, por amor de Dios. ¿Cómo va a ser? Y bueno, pues yo soy muy joven, ¿vale? No soy tan viejo. Entonces, pero creo que hay que separar las dos cosas. Creo que hay que ir hacia un idioma universal que sea práctico. No va con ese. ¿No va con ese? No va con ese, ¿no? ¿Y es femenina o masculina? Es masculino, y va con C. No, bueno. Digo, eso es lo que quería decir. Creo que hay que separar estas cosas. Y a mí también me resulta muy gracioso todas estas iniciativas de las X y las S. Me parece que no tienen ningún futuro y lo único que hacen es armar un lío, además innecesario, porque no agrega nada. El hecho que una silla sea femenina y un sillón masculino no quiere decir absolutamente nada y hay que tomarlo por lo que es. Viste que en Inglaterra es Mr. President and Mrs. President. No hay, ningún cargo tiene sexo. Y es totalmente lógico, es mucho más lógico eso. Pero bueno, la lengua nuestra es así y hay que vivir con eso y tampoco darle una importancia. Bueno, pero ese no era el tema, ¿no? ¿Cómo no? El tema era si se iba a llamar el próximo congreso iba a ser de la lengua española o de la lengua hispanoamericana. ¿Por qué dejamos afuera a la Guinea? Sí, sí. Y en Indochina y a los filipinos ¿por qué los dejamos afuera? ¿O por qué los dejan estos? Pero además, ¿será porque son afrodescendientes? No, afro. Pero además, español, claro, y Filipinas hay mucha gente que habla español. Claro. Sí, Hay una Pero academia. además La hay gente una de clase alta filipina es una marca de clase alta hablar en español. Bien lo sabe Vargas Llosa, que está casado con su preciosa Mirá vos. chica, claro. No se me había ocurrido. Y además yo digo, para los aceites de oliva defienden tanto la denominación de origen y acá, en todo caso, el español es la denominación de origen de una lengua que en sus bordes es chicana, fronteriza. Tengo un alumno de Rivera en las clases de comunicación en la licenciatura y bueno, se ha convertido en un atractivo de la clase porque nomina cosas que los demás preguntan. ¿Y eso qué? Dice, Bueno, pues como no saben, dicen. Es graciosísimo. Hay un gran escritor uruguayo que yo admiro mucho, se llama Fabián Severo, que es poeta Sí. y narrador, que escribe en portuñol. Lo escuchamos en portuñol. La Canoa, es colaborador de La Canoa acá en la tarde. Que yo recomiendo, además sobre todo tiene una novela que se llama Viralata, que la recomiendo Viralata. fervientemente. Bueno, ¿y dónde ponemos el portuñol en estas discusiones, por ejemplo? ¿Y dónde está, habría que preguntarle Emiliano? a Fondebride. Está en la calle y está vivo. El portuñol está absolutamente vivo. Todas estas cosas son intentos de regularización. ¿Y el español que repito, hablan son los latinos en Estados imprescindibles. Unidos? Son Claro, creoles, el Spanglish. esas lenguas, son creoles. Claro. O criollos. Son criollos. que usan palabras de uno y otro idioma y a veces palabras intermedias, ¿no? Claro. Pero estas cosas, ¿por qué no pueden enriquecer la lengua? Una mezcla de portugués en algunas zonas que se hable de esa manera. ¿Por qué no puede ser una cosa Pero es lo que ha se pasado vea con el español. positivamente? Es lo que ha pasado con el español. No Todas sé las si me palabras necesito que árabes. fuera el por tema de ejemplo. vuelta. Yo me crié en una casa muy mestiza en materia de lengua, porque mi padre era de Rivera y hablaba una mezcla de Sí. a ratos español puro y de ratos un portuñol con el que nací. Se te nota y mi un poquito a madre veces. era... ¿Cuántos españoles Por hay? ejemplo, yo toda la vida a algo herrumbrado le dije ferrugiento. Porque era la palabra, viene de ferrugem. Y de fierro. ¿Y no Claro. existe? ¿No Y está a su bien? vez, por parte de mi madre, era Ferrugem. hija de una jerezana. Entonces se hablaba al estilo de Cádiz. Y había todo un refranero gaditano en mi casa, mezclado con el portuñol. ¿Sabes? Y mira, Y me encantan esas cosas. Me parece... La lengua está tan viva y siempre. no habla tan mal, Anita, en el fondo, habla bastante bien. ¿Verdad que sí? Yo creo que Con se esa entiende mezcla casi que todo. No tenemos que doblarla, no tenemos que traducirla, Ni ¿no? subtítulos, nada. Nada. Excepto Gracejo. Ya volvemos, seguimos. ¿Hay algunos temas más? Sí. ¿Trajeron? Tenemos una discusión, hay oyentes que preguntan qué pasa con el concurso de cuentos, porque la presión desde la audiencia es fuerte en esa dirección, quedamos en tomar una decisión y ahora nos enfrentamos a un dilema, porque se viene Semana Santa o Semana de Turismo, entonces, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Largamos el concurso el viernes que viene? ¿Por Y que qué la no, gente escriba Fernando? en esos días de descanso. Claro, Claro, ¿por Fernando qué no? tuvo una idea genial, que casi por unanimidad
¿Cómo fue que eligieron a Latorre? ¿Te acordás cómo era la cláusula? Algo así como a Lorenzo Latorre, por aclamación popular. Por aclamación popular de la mesa podría salir, sin necesidad de ir a la votación ni a la discusión sesuda. ¿Cuál es la idea del genial idioma. de Fernando? El tema que propuso. tema. Él tenía un tema, está. Pero El tema. la pregunta es ¿cuándo lo lanzamos? ¿El viernes que viene, pese a que después la gente se va? Tendría que reunirse la mesa ejecutiva primero, ¿no? No, bueno, ya salieron Está, las esa es la mesa. instituciones. Hay Ya que ver los está. acuerdos previos. O el Congreso de Que la no se mesa violen. del viernes. ¿Quién es la vicepresidente de esta mesa? Se complicó. Se complicó. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, ya está, tenemos resolución. Se reunió la mesa ejecutiva de la tertulia de los viernes. Cocinó a Alcides Abella, que no estaba, pero bueno, igual su voto no iba a resultar determinante, ¿no? No, Tal y cual además venía la Alcides tendencia. es muy disciplinado. Nosotros mandamos y él obedece. Así siempre. que, por 4 votos contra uno que no se sabe cuál es, que es el de Alcides, acaba de resolverse que lanzamos el concurso de cuentos el primero de este año, poco tarde, lo largamos el viernes próximo. El viernes. ¿Ya está? Ya está. Bueno, el tema es otra historia. El tema lo largamos el viernes mismo. No nos pidan que lo adelantemos hoy. No, el tema va el viernes.